Hola, bienvenidos a un pequeño en vivo sobre cactus. Vamos a estar trasplantando cactus de estas pequeñas bandejas donde hay varios cactus. Y euforbia, esta es una euforbia. O de este otro, así donde pongo otros pequeños cactus. O vamos a estar trasladando el que quiero en sí trasplantar es este. Mira. Como les dije, es un poquito tarde, pero bienvenidos, tomémonos un café. Voy a enseñarles a trasplantar cactus que ya se nos están haciendo muy grandes, ¿ok? Los donde están necesitan ya un cambio. A veces pasa que nuestros cactus están llenos de hijuelos, como estos, por ejemplo, y necesitamos trasplantarlos a otros contenedores. Un cactus pequeño como este puede llegar a ser luego como este. Tengo algunos cactus aquí que quiero trasplantar, como estos. Los voy a poner en sustrato para que generen nuevas raíces. Este cactus, estos dos cactus fueron tan pequeños como estos. Y ahora ellos ya están grandes. Han crecido al ponerlos así en sustrato. Te voy a enseñar cómo hacer para pasar de un cactus con hijuelos como este a pasar a tener nuevos cactus grandes como estos. También acá ha sido el mismo caso, donde tengo un cactus que tiene muchos hijuelos y que los he venido a pasar aquí. Ahora lo vamos a pasar a nuevos como estos, ¿sí? ¿Sí? Y te voy a enseñar también qué tipo de sustrato es adecuado para que ellos no se te sequen. Cuando trabajas con cactus es muy fácil, muy fácil, porque son plantas muy chiquitas que no pesan y que no requieren tantos cuidados. Cada planta es diferente, depende del lugar donde ella se desarrolle. Si vos tratas con orquídeas, son plantas de bosque, son plantas de selva, con humedad, ellas requieren condiciones adecuadas según donde ellas estuvieran en la naturaleza.
¿Qué significa hacer un sustrato para una planta? Hacer un sustrato para una planta es simularle su hábitat natural o su tierra donde ella estuviera en su hábitat natural. Entonces, cuando hablamos de cactus, vamos a simular un lugar inhóspito para ellos, un lugar donde otras plantas no van a vivir, un lugar seco, un lugar poroso, un lugar arenoso, y por supuesto van a requerir las condiciones también de ese hábitat para poder crecer y estar bien. Estoy hablando de mucho sol y poca agua. Yo vivo en El Salvador y aquí no tenemos cactus en estado natural. Quisiera conocer esos lugares donde sí los puedo ir a ver. Llámese México, llámese Argentina, Bolivia, Chile. Me encantaría poderlos ver en su estado natural. Pero como para eso existe la lectura y nosotros los amantes de la jardinería sabemos lo que significa cuidar una planta. Para eso sabemos qué tierra es la más correcta para que estos niños puedan desarrollarse correctamente. Si puedes ver aquí, este es un Gino Calicium, que creo, si no me equivoco, es argentino. Crecen en estado silvestre en Argentina. De aquí pasé para acá y han llegado a tener este tamaño. Un cactus que antes era como este. Al separarlos, tú puedes obtener muchos cactus nuevos como estos, que ahora ellos ya tienen sus propios hijitos. Están bien grandes, de hecho los voy a separar ahorita junto con vos aquí. Por su parte acá tenemos opuntias. Son origen mexicano y son muy espinosas. Si les tengo miedo a unos cactus son a estas opuntias. Te dejan un montón de espinas. Son bien traicioneras, no parece, pero sí pican mucho. Si ves acá, en este otro contenedor son muchos cactus chiquitos que los he separado de uno que está afuera que está lleno de hijuelos. También vamos a separar algunos porque aquí están ya bien incómodos, muchos. Están ya bien incómodos acá, muchos. Nos vamos a estar separando. Tenemos otro Gino por acá. Este es uno que se pone bien, es uno que le encanta florecer. Este me da muchas flores. Y se llama Cactus Ginocalicio Ginovici, algo así. Y también es de origen argentino. También tiene muchos hijuelos que puedes ver acá. Puedes verlos acá. Voy a esperar que crezcan un poquito más para poder separarlos, porque así como están esos, no sobreviven, son demasiado pequeños. Este cactus tiene espinas muy feroces. Son cactus pequeños. Sí, son cactus pequeños, pero son muy bonitos. Se pueden reproducir tanto por semillas después de florecer, como también por separación de sus hijuelos cuando ya están un poco más crecidos. No he tenido hoy el placer de verlos en estado natural. Acá en mi país nada más crecen algunas de estas, pero no de esta variedad, porque esas son cultivadas, sino las que son opuntias más silvestres, que sí puede ser que las puedas encontrar, pero son raras. De ahí no hay ningún cactus registrado que se pueda, porque no tenemos desierto. Este, por ejemplo, es un cactus que se reproduce solo por semillas. Aquí echa sus flores y por acá están. Estas son las semillas. También vamos a estar reproduciendo, las quiero reproducir por medio de semillas. Los cactus vamos a estar reproduciendo por semillas. Tengo bastantes, bueno, he echado muchas. He echado muchas semillas y las vamos a estar reproduciendo por semillas. Vamos a ponerlas acá, ahí.
Mira ese, por ejemplo, tiene muchas semillas. Este es bien espinudo. Se lo vamos a quitar porque lo vamos a estar reproduciendo también con ustedes. Si quieren, si les gusta, si quieren aprender sobre cactus. Los cactus, necesito una pinza porque me voy a pinchar. Esas están ahí ya están, ya quité esas, pero las demás no. Voy a ponerme mis guantes. Dame un segundito. Que me cuentan cómo están, cómo les ha ido. Yo les decía, nos vamos a tomar un café, aunque sea tarde. Pero ¿saben qué? O sea, después de tantas cosas que han pasado en el mundo últimamente, como, bueno, a mí me impactó mucho ese terremoto en Venezuela, que pues saludos para los hermanos venezolanos. Si hay alguien acá ahorita conectado o si alguien de mi canal es de Venezuela, pues mi apoyo y pues mucha fe y fuerza para ustedes, porque no ha sido nada fácil. Así es la vida, así es. Las dificultades del camino, debemos de pedir a Dios por ellos ahorita en este momento. Mucha fuerza para los venezolanos, porque no ha sido sencillo lo que les ha ocurrido. Creo que debemos aferrarnos al amor, al cariño de aquellos que tenemos cerca, porque no sabemos cuándo pueden pasarnos catástrofes similares en la vida. Y si no es un terremoto, es algo adicional. Bueno, chicos, voy a empezar a hacer el sustrato, lo voy a mostrar, y voy a empezar por separar estos cactus. Este grande. Vamos a reproducir esto grande. Lo vamos a separar y les voy a enseñar cómo hacer el sustrato para ello. Mientras tanto, les doy un pequeño recorrido, si quieren, acá en el patio de adentro. Así rapidito, mientras me pongo mis guantes. Mira, tengo algunas plantas bastante bonitas. Son anturios. Por aquí he sembrado unos anturios de unos que no me recuerdo, Hanovichi, creo que no me recuerdo cuál es el nombre, pero ahí vienen naciendo. Esos son nativos de Centroamérica. Esos son de hojas grandes, no echan flores. He sembrado varios y les voy a compartir también cuando siembre, porque tengo muchas semillas y les quiero hacer varios videos, pero no he tenido tanto tiempo. Amo mi pequeño jardín y mi pequeña selva en la ciudad. Como les comentaba un día, que acá adentro la luz no pega mucho porque tenemos segundo nivel. Entonces a veces es más planta de interior. Y toca sacar los cactus afuera. Mira, bueno, continuamos con la separación de cactus. Cuéntame desde dónde me miras. Estoy ahorita preparando lo que son mis manitos para no pincharme.
Dame un segundito. Bueno, chicos. Cuéntame si te gustan altos, si no son tus favoritos. Bueno, deberías de intentarlo, darles la oportunidad. No es nada complicado. Solo ponete guantes para que no te pinches, ¿sí? Pero realmente, mira, a mí me fascinan mucho porque son plantas que son diferentes. Son bien nobles, excepto porque te pinchan, pero no puedes cuidarlas. No tienes que regarlas tanto. Mira, he tenido vaya, ¿qué es lo que vamos a necesitar para simular? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para simular un desierto o un lugar de su hábitat natural donde ellos puedan crecer con facilidad? Lo que sí vamos a necesitar son, mira, podés hacer un sustrato para cactus con tierra, podés usar tierra normal de la que usas para tu jardín, o la que venden si la compras en una ferretería o en una tienda de jardinería, la tierra normal de las plantas de jardín normal. Pero le tenés que agregarle lo que es tepujal, como le llaman por otros lados, o cascajo como le llamamos aquí en ese país, o puede ser material inorgánico, piedritas o pedazos de piedra volcánica o arena volcánica, de forma que la tierra se vuelva como quien dice mala, o sea, nada de fértil. Si vos le llamas a una tierra fértil, podríamos decir una tierra que no es fértil, o una tierra que es muy inhóspita, una tierra que es donde probablemente no crezcan las otras plantas normales. Yo estuve comprando compré una tierra para mí. Esa no es la tierra que uso como habitualmente para las plantas de mi jardín. Más bien la uso para cuando plantas de interior, porque trae sustrato de coco, y esta se utiliza más para tipos de plantas de interior. Pero como no vamos a usar esta, más bien esta la estuve comprando este fin de semana, y ha sido porque lo que yo quería en ese momento, o para lo que compré esta tierra, es sembré una orquídea. Esta es una orquídea de sol, y la quería trasplantar a ella. Por eso es que si se fijan, esta tierra para una orquídea de sol, mirenla, esta es una orquídea, aquí está su bulbo, que es lo que diferencia a una orquídea. Entonces, esta es una orquídea de sol, una orquídea que requiere humedad alta, y esta es la tierra adecuada para ella, porque no es una orquídea que sea litófita, que esté
porque sea epífita que está en los árboles, es de tierra, es una orquídea de tierra. Entonces, esta orquídea es adecuada para ella, esa tierra, pero no es adecuada para un cactus. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos un montón de cascajo y arena de río. ¿Qué es lo que vamos a hacer para los cactus? Le vamos a poner solo un poquito de esta tierra que no es para cactus. Se va a agregar una cantidad muy pequeña, porque esa no es una tierra para cactus. Entonces vos los mezclas, haces esa tierra mezclándola, que no te quede alta en materia orgánica como es este sustrato de coco. Más bien te tiene que quedar más tierra seca, más tierra fea, digamos, fea, si lo decimos de otra forma, para que ellos puedan prosperar ahí, porque no deben de tener humedad para nada. Y debe ser una tierra arenosa. O sea, debe tener un 60% quizás de tierra mala y solo un poquito de orgánico. En ese caso yo uso esta porque esa es la que tengo a la mano. Pero realmente lo mejor es una tierra más común de jardín. No como esa que yo tengo, que es como más especial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar llenando unos recipientes chiquitos como este, porque los cactus no requieren montones de tierra. Sus raíces son bien pequeñas, no son largas. Entonces lo que vamos a hacer es llenar esto. Aún siento que está entre un poquito pasadita, pero le vamos a regar un poco menos. Depende si tu tierra está un poquito más orgánica, debes de regar todavía menos tus cactus, ¿sí? Un poquito menos de agua. Ellos no son unas plantas que vos tenés que estar pensando en regar, no. A diferencia de las plantas de interior, que son de bosque, o sea, tenés que regarlas muchísimo, y su tierra debe, como te enseñaba con esta orquídea, que es una orquídea de tierra, pero igual, ella requiere más humedad. Vos venís y cortás estos hijuelos de tus cactus. De un tamaño como este, ya se puede. Mire, todo lo que tiene aquí, tomas esto y lo giras un poquito. Y ya se arranca. Busca los que son más grandes. Mire. ¿Listo? Creo que le vamos a dejar esos suaves, son muy pequeños. Los dejo ahí por ahorita, porque es más que todo para documentarte a vos, que aprendas a perderle el miedo a los pinchuditos. Son bonitos y dan flores y son muy decorativos. Solamente no los dejes adentro, porque ellos sí se van a ir arruinando. Necesitan estar en sol, porque recordarlo, no son de bosque, no viven debajo de árboles, como las orquídeas o como las plantas de interior. Ellas viven en el sol, viven en desiertos, viven en lugares donde el sol es intenso y el calor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Podés dejarlos a ellos secando, pero ya ellos ahorita vamos a dejarlos en este sustrato que no está mojado y dejarlos así. No les eches agua en este momento. En este momento no eches agua. ¿Por qué? Porque no lo requieren, se van a podrir. Solo los vas a dejar aquí, puestos así, y en unos 5 días vos les echas agua. Bueno,
Ay, me pinché un poquitito, pero eso no es tan salvaje. Ese es salvaje, no lo toco. No lo toco, que es salvaje. Contame si vivís donde hay cactus. Quisiera que me contaran si viven en zonas donde puedan verlos en su naturaleza. Estos que son así redonditos. Vaya. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este otro cactus? Eso yo creo que ya es hora de separarlos, porque ya están los dos crecidos. Ellos un día hice exactamente lo que ahorita hago. Pasé de este mismo para este. Y ellos empezaron a crecer así como están ahorita. ¿Sí? Entonces, incluso, ¿sabes qué? Voy a dejar el otro también aquí. Parece que les gusta estar apretados. Va aquí. Van a quedar aquí ahorita. Que crezcan un poco y después yo los muevo. No están juntos. Mira, van a quedar así. Vamos a poner un poquito más, como para que los deje así. Para que no se me levante, porque como son chiquititos, puede ser que no les llegue bien la tierra. Vale. Vale. Ahí están, ahí quedan esos. Y les pones al agua, se les pondría el agua cuando ya están sequitos de lo que es el corte. Este sustrato está totalmente seco, no hay ningún problema que ya los haya puesto en sustrato. Estando seco no hay problema, solo no regarlos si no hacen 5 días, hasta que el corte esté seco. Tampoco nos olvidemos de regar en un mes, porque ahí sí ya no. Ahí ya no lo van a aguantar tanto, pues, pero en 5 días los puedes echar ahorita. Ahorita no, porque él está ahorita fresco de su corte. Se podía podrir. No lo vamos a hacer. Este es otro tipo de cactus que estuve separando también anteriormente. Él ha crecido muy bien en este pequeño contenedor, que casi está para que lo separe de nuevo. Vamos a usar este otro cuenco para separar estos. Vamos a separar estos y creo que lo voy a poner acá, aunque casi ya requiere un cuenco un poco más grande, porque ellos los ponen de acuerdo a su tamaño. Es decir, si son pequeños, pues chiquitos. Si van creciendo, los pones más grandes. La cuestión es que ellos no pueden estar con exceso de humedad. Por lo tanto, no debes de ponerlos en uno grande si aún son pequeños. ¿Sí? Vale. Mira qué fácil los quité. Su raíz es chiquita, mírala. O sea, por eso es de que no debe de con unos grandes pocos de tierra, porque ellos se mueren. Mira qué lindo se ve, está súper sano. Y ha crecido un montón, está este tamaño. De esto pasó a ser de este tamaño en cuestión de ni siquiera un año. En unos, sí, quizás un año casi, pero no un año, unos 11 meses quizás.
Entonces este, como tiene raíz y no tiene ningún corte, perfectamente lo puedo poner en esta, que es una tierra ya preparada, muy similar a la que te acabo de compartir. Si te fijas, mucha arena, arena de río le puse. En arena de río casi está en eso. Solo lo pongo. Tenía mucha arena de río, fíjate. Y eso es lo que lo tiene así de bonito. Va, aquí, aunque aquí está chiquito, ¿sabes? Bueno, aquí está bien por ahorita, pero creo que lo tendría que mover dentro de poco. Porque está bien pequeña, casi está este cuenco para él. Está justo, mejor dicho. Está justo. Este es el del que lo acabo de sacar. Este cactus tiene unos 3 años quizás, o 4. Mira el tamaño que tiene. Este es un bolito de sorbete. Es un reciclado. Pero ya lo cubrió completo. Ya lo cubrió completo, mira. Copa de chocolate. Todo lo puedes reutilizar. No necesitas estar gastando y comprando un montón de... No es una excusa para que no quieras hacer jardinería y quitarte el estrés, porque esto es como una terapia para nosotros los amantes de las plantas. Entonces, esto necesitas simplemente un cuenco que sea corto, no muy alto, que sea ancho, más que profundo. Y ahí él va a estar perfectamente. Mira eso, todo lo que le acabamos de quitar. Y esto que también, este casi ya va por el mismo camino. Mira, casi va por el mismo camino. Y el sustrato que te he compartido es el que yo utilizo. Bueno, entonces, sacamos esto de acá, dejar que seque corte y en 5 días se riegan. ¿Ok? Para que pronto él crezca igual a este. Mira. Y pronto alcancen a su papá. Ya aquí va a quedar él solo. Queda solo acá para que sea aún más grande. Y aquí también están esos por el momento, que para que el video no sea demasiado largo no lo voy a separar ahorita. Pero voy a estar trabajando en vivos muchos, con cactus, con orquídeas, con plantas de interior. Tengo que reproducir unas clivias. Bueno, tengo muchísimo para compartir con ustedes. Porque no me gustan solo los cactus. Tengo el problema que me gustan todas las plantas, incluyendo flores de sol, de sombra. Estoy perdida. Así es de que aquí dan mucho para que puedas compartir conmigo. Mucho para compartir yo con ustedes. Bueno, un gusto como siempre que me acompañen hoy. Les agradezco mucho. Ya no tengo chance porque es que sí se queda muy largo. Quizás en otra ocasión pronto contame si te quieres que te siga mostrando separaciones de cactus o si hablamos de orquídeas. Y vamos a reproducir los cactus, los que le quité las semillas hoy. Eso sí, ahí hay todavía semillas. Mire, todavía tenemos aquí semillas. Y esas las vamos a reproducir pronto, porque aquí quedaron ya. Y tengo un montón en unas bolsas, no muchas. Y las vamos a reproducir también. Vamos a estar reproduciendo plantas, vamos a estar aprendiendo sobre orquídeas. Y por supuesto, vamos a estar compartiendo sobre la vida. Porque lo más importante es demostrar el amor ahora que podemos a nuestros seres queridos. Mandar muchas oraciones para Venezuela para que salgan de esa tragedia que les ha pasado. Y confiamos en Dios siempre, que nos va a cuidar y nos va a proteger a nosotros. Así es de que, muchísimas gracias por acompañarme. Aquí han estado casi en todo el en vivo. Les mando muchos saludos y que pasen un bonito fin de semana. Es fácil cuidar cactus, es fácil reproducir cactus. Solamente cuídate tus manitas, es todo. Hasta la próxima. Los quiero mucho. Chao. Voy a salir.